Esta es la meditación número 19 sobre los abusos de la Iglesia. Y quiero hablar hoy sobre la mala inculturación de la liturgia sagrada. Todos hemos visto abusos. Tal vez a mí me ha tocado ver más que a ustedes. Los vi en Italia, en Suiza, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en la parte sur de Inglaterra, en Escocia. Los vi en Francia, los vi en Tierra Santa. Cuando estuve yo allá, recuerdo en Lourdes, un sacerdote español supo que yo estaba trabajando allí con los peregrinos y que yo era mexicano, y había dos religiosas que hablaban español, y me llamó como obligándome, quería que yo asistiera a su misa. La celebraba en el césped, en el zacate, en el jardín, sentado en el suelo, con las dos monjitas, en un taburetito ahí. Y yo dije, ¡no! Yo ya estaba enfadado de tantos abusos litúrgicos, Se enojó terriblemente. Y las monjitas buenas para nada, mujeres sin carácter, veletas que van a donde va el viento. Recuerdo que se contaba que en México un profesor mío del Instituto Bíblico, famosísimo, que tiene montones de libros, ya murió, en paz descanse, y creo que murió arrepentido. Celebró la misa en un congreso en la Ciudad de México, con tequila y con tortilla, en vez del vino, en vez de las hostias de trigo, porque esa es la cultura de México. Les voy a decir que en mi casa de niño casi no comíamos tortilla. Mi papá sí quería, mi mamá nunca comió tortillas casi, después ya sí. En México no todo mundo somos rancheros. Ahora dicen la música mexicana es el mariachi. Bueno, eso es para los que son rancheros. Yo no soy ranchero. Yo soy de la ciudad. Yo nací en una ciudad, en la ciudad de Colima, que no es un rancho. Me crié en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, que no es un rancho. Recuerdo sacerdotes norteamericanos, me contaban, que venían a Tijuana y celebraban en vez de la casulla con un zarape mexicano. Todavía por ahí andan las estolas hechas como de un zarape. El zarape, pues es un poncho, es una cobija de los rancheros. ¿Cuántos abusos de inculturación? En el Colegio de Propaganda Fide, donde yo me ordené, donde yo estudié, me he metido. Me ordené hace 50 años, Me he metido a ver cómo va ese colegio y me tocó ver varias misas africanas. Pero una cosa espantosa, de bailes dentro de la capilla donde yo me ordené sacerdote, de religiosas y sacerdotes sin hábito, con sus trajes regionales de sus países de África, bailando, brincando, haciendo unos desórdenes espantosos. Y así podría yo seguir. Con el pretexto de inculturación,
un obispo argentino encargado de toda la juventud, cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, salió en las redes, celebró la Santa Misa en la playa, con hombres y mujeres en traje de baño, las mujeres en bikini, y atrevidísimos los bikinis, Esa es la enculturación, mis hermanos. No, no y no. Esos son abusos litúrgicos, con pretexto del Concilio Ecuménico Vaticano II, que se los hicieron cometer hasta al Papa Juan Pablo II, que no tuvo la voluntad, la fuerza de reprimirlos. Sus cerimonieri, sus maestros de ceremonia, al menos en 2 ocasiones, y está filmado, En la hora de leer la primera lectura, la epístola, pasa una mujer desnuda completamente de la cintura para arriba, con los pechos de fuera. Según eso, porque es la cultura. Fueron 2 ocasiones, una clarita la tengo en la mente, en las islas del Pacífico, no sé si fue en Tonga o en la isla de Fiji, donde fue el Papa. Esa misma mujer, antes de misa, venía completamente vestida, decentemente vestida. Para la misa se desnudó y después de la misa se volvió a vestir. Eso es una comedia, eso es una burla en las narices del Papa. Ah, mis hermanos, cuánta profanación en nombre de la inculturación. Les voy a dar una analogía. Analogía significa comparación que tiene una proporción. Así como la Sagrada Comunión, al recibirla nosotros, nos transforma en Jesucristo y no transforma a Jesucristo en nosotros. Vamos a ver si entendemos bien esto, Biológicamente, el pan, el vino, sí se transforma en sustancia nuestra por el metabolismo. Metabalo, transmisión, se transmite. Los accidentes del pan y del vino, como cualquier otro alimento, pasan por un proceso de transformación con las glándulas salivales, sobre todo con el jugo gástrico en el estómago, y después en los intestinos se asimila el alimento y la sangre lo lleva a todas las células del cuerpo. Podemos biológicamente decir, el alimento se transforma en nuestra substancia. Y pudiéramos todavía elucubrar filosóficamente. Nosotros tenemos 18 minerales en nuestro cuerpo. Tenemos calcio en los huesos, en los dientes. Tenemos hierro, tenemos fósforo, tenemos oxígeno, hidrógeno. El mundo mineral sube de categoría cuando una planta, a través de la fotosíntesis, con la luz del sol y la clorofila, el color verde que tiene la planta, transforma el gas carbónico del aire y con su raíz absorbe los minerales del suelo, de la tierra, y los transforma en substancia, en cuerpo, en materia, en madera.
Cuando un animal, también nosotros en ese sentido somos animales, se come una hierba, hace subir de categoría la hierba. Como el mineral no vive, pero ya dentro de una planta sí vive el mineral. La planta no siente, pero cuando se la come un animalito y se transforma en la sustancia del animalito, la planta subió de categoría, siente, tiene sensibilidad. Y así nosotros cuando comemos un pollo, perdonen que sea algo grosera la comparación, el pollo sube de categoría. Era un animal bruto y al transformarme en nosotros, aquí yo tengo pollo, puerquito, res, pavo, pescado, o sea, en nuestro cuerpo tenemos todo lo que hemos comido, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Sublimado, superado, elevado a la categoría humana. Si es que podemos entender esta comparación, nuestro Señor Jesucristo, al venir a nosotros, análogamente, de una manera inversa, nos asume. Cuando tú comulgas, te divinizas, te elevas a la naturaleza divina. Así nos dice San Pedro cuando en la misa se mezcla el agua con el vino, consortes nature divine. Y en la Sagrada Comunión se cumple eso. Es Dios que nos eleva. Se puede decir, Dios se abaja a nosotros, sí, para elevarnos, para levantarnos. Esa es la primera parte de la analogía, de la comparación, la entendimos, ¿verdad? La segunda parte de la comparación es, del mismo modo, la liturgia sagrada eleva la cultura de todos los pueblos. Y entonces, con palabras muy bien dichas de un africano que reprueba esos bailes de los africanos en la misa, el cardenal Roberto Sara, que no es un tonto, que estudió y que es un hombre de Dios, al que yo quiero para futuro papa. El cardenal Roberto Sara dice, la liturgia no necesita inculturarse en una cultura determinada. Al revés, todas las culturas se elevan en la Santa Misa. La Santa Misa no es romana en el sentido que haya sido inventada en Roma. No conocemos perfectamente la historia de la Iglesia en los primeros años en Roma. Falta mucho por investigar todavía, Falta mucho. Y les he dicho a todos, el que quiera ser de verdad especialista en liturgia, tiene que ser un especialista en el derecho, en la historia, en la dogmática, en la moral. Tiene que ser un experto en latín, en griego, en hebreo, en arameo, como pide el Concilio Vaticano II, Tiene que conocer la Mishnah, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén. Tiene que conocer toda la literatura midrashica, toda la literatura de la Cábala, toda la literatura rabínica, que es un océano enorme.
ahí se encuentran pequeños fragmentos de lo que era la liturgia del Templo de Jerusalén, que es la liturgia de la Iglesia. El altar es el altar del Templo de Jerusalén. El incienso es el altar de los perfumes del Templo de Jerusalén. Las velas son las del candelabro en el Templo de Jerusalén. El conopeo, lo he dicho muchas veces, son las alas de los querubines que cubrían el arca de la alianza. Son el velo que se rasgó el Viernes Santo cuando murió Jesucristo nuestro Señor. Los manteles, 3 manteles blancos, que ningún obispo puede prohibir, vienen del Templo de Jerusalén. El pan viene del Templo de Jerusalén, desde el tabernáculo. Fue figurado en el maná, en el desierto. El vino también viene de esa mezcla de la sinagoga, de la casa judía y del Templo de Jerusalén. Los 3 cálices, las 3 copas de que se habla. La primera la tenemos en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando Cristo sudó sangre y dice, si es posible, pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. Número 1. La segunda copa es cuando le acercan el vino agrio, vinagre, y nuestro Señor lo chupa, ya clavado en la cruz. La tercera copa es cuando le abren el pecho a Cristo nuestro Señor, y de su corazón sale sangre y agua. Vean la liturgia de los judíos. El sábado, cada sábado, en la Pascua, Seder Shel Pesach se llama, el orden de la Pascua. Orden, es el ordinario, ordomise. Toda la terminología es del Antiguo Testamento. Ahí al vino se le ponen unas gotas de agua. Y en la Santa Misa están las 3 copas. Si ven, cuando el sacerdote comulga, es la primera copa, el primer cáliz. Luego, el acólito versa un chorrito de vino y el sacerdote lo purifica al cáliz y lo toma, segunda copa. Y tercera, en los dedos del sacerdote el acólito pone vino y agua. Tercera copa. Por decirles detallitos que para el que es cuidadoso, para el que es científico, para el que es serio, sabrá apreciar que se conservan únicamente en la liturgia tradicional, que es la regula orandi, y que lo que antes era sagrado, de un momento a otro ya no puede ser sagrado, están locos, sigue siendo sagrado. Entiéndalo los llamados liturgistas ignorantes, fanáticos, iconoclastas, que a toda costa quieren destruir el rito tradicional. Pues bien, mis hermanos, la Santa Misa no es la cultura romana. No, mis hermanos. San Pedro y San Pablo fueron a Roma. Este es un hecho histórico indiscutible, probado. ¿A dónde llegaron? Con los discípulos que tal vez ya había en Roma. ¿Qué lengua hablaban esos discípulos?
arameo, la lengua normal en Palestina en aquellos tiempos, pero también griego. Era la lengua del pueblo pobre, diríamos, conquistado por los romanos. La mayoría de los esclavos eran griegos. Pero nos dice el canon de la misa, el canon número 1, lógicamente, el canon tradicional, no los nuevos que, claro que sí, son válidos porque la forma y materia son válidos, pero no son tradicionales. No es la regula orandi de la Iglesia. El canon número 2, el 3, el 4 son novedades. Y ya nos dice la Iglesia, nihil innovetur, nisi quod traditum est. No se hagan novedades, sino solamente lo que se nos entregó en la tradición, el rito tradicional. Ese es un escollo teológico muy duro para los que dicen que el nuevo misal en su integridad es la regula orandi. No es cierto. Únicamente, como muy bien afirma el Papa Francisco, únicamente el canon romano, el canon número 1. Los demás son nuevos, son novedades, son válidos, nadie lo niega. Y los cambios que hizo el Papa Pablo VI con sus especialistas de liturgia, que se ha descubierto que lo engañaron y él se dejó engañar. Por ejemplo, la materia y la forma de la confirmación. La materia tradicional no cambió, es el santo crisma. Pero también la materia es la imposición de las manos sobre la cabeza del que es confirmado. La forma tradicional, signo te, signo crucis, et confirmo te, crisma te salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Se cambia, en español ahora se dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ahí se podría discutir mucho. Se salva la integridad del sacramento por la imposición de las manos, aunque sea nada más con una mano, al hacer la cruz sobre la frente. Eso es, en cierto modo, el equivalente de la forma, pero sí es, mis hermanos, un problema muy serio que ha llevado a la catástrofe de la Iglesia, al vaciamiento de la Iglesia. Todos esos cambios no fundados en la tradición. Volvamos al canon. Ahí está una lista de nombres romanos. Está en dos partes. Una en el Comunicantes. Al inicio del canon, el sacerdote menciona a Pedro y Pablo, Andrés, y dice todos los apóstoles. Después de los apóstoles nombra los papas, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornet, y después obispos, Cipriano, mártires, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosma y Damián.
Y al final del canon, un poquito antes del Padre Nuestro, vuelve el sacerdote a nombrar a Pedro y a Pablo y a Andrés. Y hay un momento en que se da un golpe de pecho y nombra a Juan, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Ágata, Lucia, Añete, Cecilia, Anastasia, etc. Son santos de muchas partes, pero hay ahí romanos y nobles. San Pablo en sus epístolas nombra a los que son de la casa del César, o sea, servidores del emperador romano, ya en tiempos de San Pablo. Nobles romanos eran cristianos y ellos hablaban latín. Hay una ley en el derecho romano de que todos los funcionarios de Roma, en cualquier país que estuvieran, tenían que hablar en latín únicamente, que tradujeran los demás. De manera que Pedro y Pablo celebraron en latín la misa, y así respondo a tantas preguntas que me han hecho. Como respondo a quien me preguntó si cambiaron la materia y la forma de la consagración. Te respondo que no cambiaron, que sí es válida la confirmación nueva, pero que se acercaron muy peligrosamente esos cambios a quitar la materia y la forma. Es el sacramento más combatido, la confirmación, porque es el que más daño le va a hacer al demonio. Y en la práctica, al menos en toda América Latina, en Filipinas, donde se confirmaba a los bebés, vayan a ver, señores cardenales, arzobispos, obispos, que van en contra del Concilio Plenario de América Latina, que dice que el obispo debe confirmar a quien se le acerque. Y no, pusieron las leyes de otras culturas. ¿Y el resultado cuál es? Que nadie está confirmado en América Latina, en Filipinas. Si acaso, antes de casarse por la Iglesia, los poquísimos que se casan por la Iglesia, ahí andan corriendo buscando la confirmación, que por otro lado no es necesaria para casarse, ¿eh? Culpa de los malos pastores, culpa de los malos pastores. Pues bien, volvamos acá. La liturgia romana tradicional, desde los inicios se celebró en latín, porque es liturgia imperial, no es liturgia nacional. Todos los ritos que se derivan de Antioquía, de San Pedro, cuando fue obispo de Antioquía, son ritos nacionales para los judíos convertidos, para los pueblos que hablaban arameo. El rito caldeo, el rito antioqueno, el rito sirio, el rito asirio, el rito babilonio, malabar, malancar, maronita, son ritos nacionales. También la segunda Roma del apóstol San Andrés
el primer llamado de Cristo, protóclitos se le llama. Ahí también encontramos el elemento nacional. Por eso son ritos en griego, en paleoslavo, o sea, en lenguas eslavas, porque son naciones, nada más. En cambio, el rito romano es imperial, por encima de todas las naciones. Viene a la mente el gran poeta nuestro. ¿Quién es nuestro poeta, mis hermanos? Virgilio. Tu regere imperio populos romane memento. Qué triste que nadie me entienda, ni los cardenales, ni los arzobispos, ni los obispos, ni los sacerdotes. Tú, romano, acuérdate que eres para regir a las naciones todas. La Iglesia romana está por encima de todas las naciones. Y entonces, basado en eso, mis hermanos, estoy haciendo un razonamiento histórico un poquito estirado, pero si hay gente inteligente, lo va a entender. Si la regla era siempre cualquier representante del Imperio Romano en cualquier cultura, en cualquier país, tenía que hablar en latín, lo mismo vale entre los primeros cristianos de Roma. Todo era en latín. Y los primeros mártires de Roma, no todos eran esclavos. Vean el martirologio romano. Métanse a esos volúmenes enormes de Acta Santorum de los volandistas, para que vean cuántos nobles, patricios romanos, muchos de ellos parientes de los emperadores, fueron cristianos y fueron martirizados. Pedro y Pablo se adaptaron a eso. ¿Por qué fue San Pedro a Roma? Para tomar lo que Cristo nuestro Señor quiso escoger, lo que en la providencia de Dios se llama pleroma ton kairon, la plenitud de los tiempos, el imperio romano, que fue asumido por la Iglesia con los títulos romanos. El Papa, ¿por qué se llama Sumo Pontífice? Porque es heredero de Roma. Ya expliqué ese título, es un título pagano, sí, de Roma, que la Iglesia santifica, eleva. La Iglesia toma esa cultura y la elevó y la adaptó, la adoptó con el tesoro del templo de Jerusalén, de la familia judía, de la sinagoga judía, y produjo la liturgia tradicional romana. Muchos no se atreven a lanzar esta teoría, esta hipótesis que he mencionado, si es que alguien la pudo entender, que lo dudo como está el clero el día de hoy. Pero el que la entendió va a ver que tiene substancia, tiene apoyo. Como les repito, hay que estudiar mucho,
para meterse en este campo de teorías, pero yo me meto para combatir ese abuso litúrgico de querer cambiar la misa, dizque para adaptarla a culturas. Tentativos hechos por personas ineptas, que no son santos y que no son cultos, no son instruidos. África, ¿cuál cultura? Si hay cientos de culturas en África, cada etnia, cada tribu es diferente y opuesta muchísimas veces. No, mis hermanos, la Iglesia no se va a adaptar a cada cultura, en ese sentido no, de cambiar la liturgia. Al contrario, toda cultura, va la palabra, se civiliza por la Iglesia. La Iglesia creó la civilización para todas las culturas. Y el que habla de una civilización china, civilización japonesa, civilización vietnamita, civilización hindú, civilización azteca, civilización maya, no sabe lo que es civilización. Civilis, civis, eso es romano. La única civilización es cuando una cultura es tomada por Roma. Y Roma es la Iglesia. Esa es la única civilización que existe. Y hay libros sobre eso, pero no ocupas leer, razona nada más. La palabra civis es palabra romana. Tratemos pues, mis hermanos, de evitar todo ese abuso litúrgico de meter cosas como la Pachamama, como tantas tonterías en la Santa Misa. No, mis hermanos, eso no es lo que pidió el Concilio Vaticano II. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.